Buenas tardes, somos el equipo 3 del Laboratorio Morado y vamos a realizar una presentación sobre refractometría. La refractometría es un método utilizado en el laboratorio para poder medir el índice de refracción de una sustancia y así poder evaluar la composición del compuesto. Este índice depende mucho de la temperatura y es característico de cada sustancia en particular. En las mediciones se debe tener cuidado de compensar las diferencias de temperatura en la muestra. El índice de refracción es usualmente reportado a una temperatura de 20 grados Celsius. Para que esto funcione se necesita de la refracción, la cual sucede cuando hay un cambio de dirección de la luz debido a que ésta pasa por algún medio con una densidad diferente a la original. Este índice se consigue con el uso de un aparato llamado refractómetro. El refractómetro funciona con un sistema transparente que está explicado en el siguiente esquema. Del lado izquierdo, en azul, podemos ver lo que dice luz, que después de pasar por el medio, se refracta y continúa su trayectoria por una lente y posteriormente por la escala. La escala viene siendo la estructura circular que vamos a ver a través del ocular en el refractómetro. Ahora, del lado derecho tenemos dos círculos. Como se darán cuenta, uno tiene mucho azul y el otro tiene muy poco azul. Es importante recalcar que antes de usar nuestro refractómetro tenemos que calibrarlo. Tenemos que cerciorarnos de que el círculo quede mitad azul y mitad blanco, es decir, que haya un cierto equilibrio entre los colores. Me explico. En esta imagen es azul, pero en otros refractómetros pues cambia el color, pero para que se den una idea es mitad y mitad. Por ejemplo, en el lado derecho ninguno de los dos círculos está calibrado, porque uno tiene un déficit y el otro tiene un exceso en la medición. ¿Me explico? Para la preparación de medición se debe configurar el aparato de tal forma que se encuentre en ceros. Para lograr esto se pondrán gotas de agua en la parte del prisma fijo que se encuentre pulida. Se debe doblar el brazo móvil y fijarlo por medio de un dispositivo de fijación. Para proceder, miraremos en el ocular y se buscará observar una separación clara-oscura en una escala. Encima de esta se encuentra una cruz reticular donde se encuentra la masa de la prueba. En caso de que esto no suceda, se tiene que usar el tornillo para desplazar la masa hasta que se encuentre en el centro. Una vez se haya obtenido la masa, el aparato estará listo para poder realizar las mediciones necesarias. Se retirará el dispositivo fijador y desplegará el prisma plegable hacia adelante. Una vez abierto este, se deberá lavar la superficie del prisma con agua destilada y secar con algodón y un papel suave. Ahora sí, se procederá con el análisis de las muestras, primeramente con el etanol, el cual se deberá colocar sobre el prisma para comenzar el proceso de medición. Se doblará el prisma móvil y accionará el sistema de fijación. El ocular se deberá ajustar de tal manera que se pueda ver nítidamente el etanol en la cruz reticular. Se debe girar el tornillo hasta poder distinguir claramente la separación clara-oscura en la escala. Si esto no se distingue, será necesario girar la rueda hasta que la línea de separación se vea de manera nítida y en el centro. El valor que se encuentra en la parte superior de la escala es el índice de refracción del líquido, en este caso del etanol. El siguiente ejercicio es similar, sin embargo, se utilizará una solución de sacarosa. Para comenzar con el proceso de medición, se doblará el prisma móvil superior y accionará el dispositivo de fijación. Se deberá ajustar el ocular de manera que se pueda ver claramente el material prueba de la cruz reticular. En caso de no ser así, se girará el tornillo hasta que se pueda ver bien la línea de separación claro-oscuro en la escala. Para proceder, se debe girar el tornillo hasta poder distinguir claramente la separación claro-oscura de la escala. Nuevamente, si esta no se distingue, será necesario girar la rueda hasta que la línea de separación se logre ver de manera nítida y en el centro se encuentre la cruz reticular. El valor que se encuentra en la parte superior de la escala es el índice de refracción del líquido. En este caso es la solución de sacarosa. Ya para finalizar, añadimos unas observaciones que fundamentan el uso del refractómetro. Por ejemplo, observen bien las imágenes.
En el lado izquierdo vemos cómo hay una flecha diagonal que viene siendo nuestro rayo incipiente, que después de pasar por el medio, que es la línea horizontal, se refracta, es decir, cambia su dirección. Sin embargo, vemos que la refracción, el rayo refractado, se pega más a una línea perpendicular que recibe el nombre de normal. Esto sucede porque la densidad del segundo medio, o sea, de donde se va a refractar, es más denso que de donde viene. Por ejemplo, supongamos que la mitad de arriba corresponde al aire y la mitad de abajo corresponde a un medio que sería el agua, que es donde se va a refractar nuestra luz. Entonces, como el agua es más densa que el aire, la línea refractada se pega más al eje Y, que vendría siendo la línea de la normal. ¿Me explico? Y en la imagen derecha podemos ver que ocurre lo contrario. El rayo incipiente, después de pasar por el medio, se refracta, pero se aleja del eje perpendicular de la normal. Si se dan cuenta, se pega más hacia el medio horizontal. Esto quiere decir que el medio en donde se refractó es menos denso que del que está viniendo, y por eso se está alejando de la normal. El índice de refracción nunca puede ser menor que la unidad, es decir, va a ser mayor o igual a 1. Esto es debido a que el índice de refracción es una fracción, es una razón, un coeficiente, como le quieran llamar, en donde vamos a dividir la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio en el que se va a refractar. Pongamos un ejemplo. Imagínense la siguiente división en forma de fracción, una fracción simple. El número de arriba, que es el numerador, va a ser de 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Me explico? Y el número de abajo, es decir, el denominador, va a ser la velocidad de la luz en el medio en el que se va a refractar. Pongamos de ejemplo el agua. Entonces, la velocidad de refracción de la luz en el agua es de 225.000 kilómetros por segundo. Si yo divido 300.000 entre 225.000, voy a obtener un resultado de 1.33. Si se dan cuenta, el índice de refracción siempre es mayor a 1. Obviamente esto puede cambiar ya que los medios de refracción pueden ser más densos o menos densos. En la parte derecha inferior tenemos una imagen. Supongamos que la izquierda es agua salada y la derecha es agua dulce. Si yo meto un lápiz y observo, va a ocurrir, en ambos voy a ver la refracción. En el lado izquierdo, que es el agua salada, voy a ver cómo el lápiz, cuando se refracta, tiende a estar más pegado hacia la línea perpendicular vertical, es decir, la normal. ¿Por qué? Porque el agua salada es más densa que el agua dulce. Ahora, por el contrario, en el agua dulce vamos a ver que cuando el lápiz se refracta, este se aleja de la línea perpendicular vertical, que es la normal, y tiende a acercarse más al punto de corte, es decir, a ras de la línea horizontal, que es donde vemos el agua. Entonces aquí nuevamente volvemos a comprobar cómo es el comportamiento de la luz. Esto lo explica la óptica, que es una rama de la física, y esto fundamenta la refractometría y el uso del refractómetro. Eso es todo, gracias por su atención, esperemos que les haya gustado.